Martín Rodríguez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios, aquí con nosotros en el estudio. Martín, muchas gracias. Gracias por invitarme para poder estar con ustedes nuevamente. Bien, bueno, es un pronunciamiento que viene a bien en medio de tanto ruido, acusaciones, pocas propuestas. Y la gente se pregunta, y me imagino los empresarios, ¿y el país? Exacto. ¿Y las propuestas? Las propuestas. Claro. Les hice un documento breve, porque verdaderamente para poder hablar de este tema, me gustó el tema de la OCDE, sobre las prioridades estratégicas, ya que represento al Consejo y a los empresarios y a las inversiones en toda Latinoamérica y con mi contraparte que es Asia y África. Me gustó el documento base que le da a todos los candidatos y por eso nosotros sacamos el tema, sin importar quién gane, se debe dar seguimiento a las reformas estructurales. ¿Por qué ese tema? Hablando desde la parte estratégica como empresario y hablando desde la parte de la inversión, si no se le da un seguimiento a una reforma, tendría que haber un cambio que pudiera sustituir de inmediato, llamando una ley, si en la ley fiscal, en este momento, como lo hemos visto con la ley fiscal de Estados Unidos, lo que llegó a pasar y que pedían los empresarios mexicanos, que debería de haber algo que reforzara a los mexicanos para poder tener una rentabilidad en la inversión o en este caso la contraparte del vínculo comercial entre México y Estados Unidos. Entonces mi sugerencia y lo que he hablado es tener nosotros, dar seguimiento en esta reforma en un mercado laboral, en una política hacendaria, en un sector financiero, en telecomunicaciones, en competencia económica, en un sistema educativo, en política electoral, en una ley de amparo. Hablando de ley de amparo, vi que tocaron el tema del auditor, un tema muy importante para los empresarios, porque sobre ese tema da confianza a la inversión en un momento dado. De hecho, en uno de los comunicados que hicimos nosotros, decíamos que el auditor tenía que salir en este año, no importa lo electoral, y el auditor y el fiscal. Son temas muy importantes para continuar dando confianza en Estados Unidos. Si todo esto lo aplicamos con unas reformas estructurales óptimas, y los empresarios lo sabemos hacer, hemos vivido tratando las leyes, las reformas, como nosotros las debemos de tratar al margen de la misma ley, desde un Estado de Derecho digno, de un acto comercial y de una inversión. Todo eso lo puedes hacer con evaluación, con análisis, con ajustes, con un mejoramiento, con una complementación para poder tener una transparencia, innovación y un marco más amplio en el sector empresarial. Oye, has tocado puntos muy importantes, pero ¿qué decirle, por ejemplo, a un candidato a la presidencia de la República que ha dicho ya en varias ocasiones que hay parte de la reforma o una reforma estructural de manera completa que no le está funcionando al país y que la quiere echar para atrás? En caso específico, la reforma energética, por ejemplo. Sí. Yo le podría decir a los candidatos que nosotros desde el aspecto del Consejo Internacional de Empresarios y que me ha tocado tocar el tema del sector energético en toda Latinoamérica y con Asia, hemos nosotros visto que se ha tomado a bien esta reforma. Esta reforma sí es cierto que tiene, si me empezamos a hablar como empresario de los efectos económicos para el país, me podrían atacar diciendo cómo va a tener a bien un gasolinazo, cómo va a tener a bien diferentes aspectos dentro de la economía que le pega a una ciudadanía. Yo en ese aspecto no puedo tocarlo porque me toca tocar vínculos empresariales en otros aspectos, como vimos nosotros un proyecto para México, que era el proyecto Quexal de Chihuahua, de Oaxaca y de Chiapas, un proyecto muy importante de un gasoducto, ya no se sacó, fue una inversión muy grande de Pemex. Los inversionistas que trajimos de China ya estaban dispuestos a dar esos 850 millones de dólares, y te apuesto que ese proyecto con una reforma como la que se tenía, en un futuro iba a ser muy bueno, pero inmediato iba a haber inversión, iba a haber empleo, iba a haber una trayectoria, vínculo comercial con otro país, porque bien es cierto que yo estuve yendo a Guatemala y en Guatemala veía muy bien esa parte del proyecto Quetzal y podíamos tener un intercambio en lo que es energía, gas y telecomunicación. ¿En qué año fue eso? Ahora, el año pasado lo terminamos, vinieron los chinos y ahorita el proyecto no se va a tocar, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no se va a tocar? Se le quitó
al proyecto, a la empresa que lo tenía, era con la empresa que yo me había asociado, ahora se regresa a Pemex y ahora Pemex hay que empezar a hacer cabildeo y como quien lleguen los chinos, y entonces ya empezamos a decir, bueno, y entonces todo el trabajo que hicimos durante un año ya no se puede proseguir. Pero esto fue gracias a la reforma energética que abrió estos canales para que más empresas vengan al país a invertir. Exacto. Y se dio una visión estratégica de la misma reforma sobre ese proyecto en específico y otros que le interesó a los inversionistas y le interesó a empresas, como en este caso la empresa de Sainol, de la tercera del mundo de acero más importante, que se quería subir al mismo proyecto. Entonces el proyecto como tal, económicamente, era muy bueno con una reforma. Ahora, si nos vamos con especialistas técnicos que nosotros tenemos en toda Latinoamérica y Asia, nos hicieron todo un aspecto jurídico, fiscal, financiero, de 3 años todavía más adelante, sí. Y la reforma va a dar grandes beneficios, ¿verdad? Martín, dentro la lista de estas reformas que pues no solamente no tendrían que echarse atrás, sino robustecerse para darle competitividad al país, para que pudiera haber mayor inversión, estabilidad económica en general. ¿Con cuál te quedas? Y de la cual se ve poco dentro de las propuestas de todos estos presidenciales, para ir poniendo las cosas ya muy claras sobre la mesa e ir avanzando dentro de las acusaciones de quién es más corrupto. A ver, queremos tener certeza y estamos consultando a distintos sectores, en este caso el empresarial, que pues están ya haciendo un llamado a poner los intereses del país antes que los propios políticos, aunque a veces es imposible, pero a ver, por favor. Ahorita que me dijiste que antes de decir quién es más corrupto y demás, y esos temas que se tocan, vi yo un tema de un presidente de consejo que se pronunció en contra de uno de los candidatos y demás. Yo estaría mal si hablara en contra de los mismos candidatos. Yo a los 3 candidatos mejor les pediría, les exigiría sobre una base de una representación de los empresarios y sobre las mismas reformas que me estás preguntando con cuál me quedaría. Cada una de las reformas ha tenido sus aspectos, no seguimiento como debería ser una conclusión. Si te hablara yo de una reforma educativa, se me hace una gran reforma. Hemos tenido aspectos de apoyo de gobiernos corporativos que hemos llevado a otros países de Latinoamérica y quieren entender la misma reforma para hacer unos cambios estructurales en ella. Si hablamos del tema incluso del tema de turismo, cada uno de todas las demás reformas, yo te podría hablar desde la parte empresarial, la parte que me toca, y podría decir que como empresario, con los aspectos, las reformas que se dan, siempre llegamos a encontrar cómo se logra la economía favorable para el empresario y para, en este caso, su gente. Pues ahí está el llamado a todos estos candidatos a la presidencia de la República. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, gracias Blanca y Héctor. Oye, un final nada más. ¿Sí? Sé que el tema en su programa es totalmente político. Por eso quiero aprovechar este espacio tan importante para hacer un llamado a los candidatos de la presidencia a sumar los esfuerzos con las plataformas que traemos como consejo para que vean lo que hemos hecho, la COPAL, que es el organismo vinculador de política, y el Consejo Empresarial, porque hablando de reformas, hablando de lo que es la inversión y de negocios, es una trayectoria de 4 años y pudiéramos aportar algo bueno, pero para exigir que hagan beneficio a los trabajadores y a los empresarios. Ahí está el llamado. Muchas gracias, Martín. Gracias. Gracias.